En el corazón de nuestra era moderna, dos crisis de salud pública avanzan de la mano: la obesidad y la enfermedad renal crónica. La obesidad es una epidemia global cuya prevalencia ha aumentado drásticamente en las últimas décadas. Las proyecciones estiman que para 2030 casi el 40% de la población mundial podría verse afectada. Por su parte, la enfermedad renal crónica se proyecta como una de las 5 principales causas de muerte para el año 2040. En solo 2 décadas ha pasado del puesto 19 al noveno entre las principales causas de mortalidad global. En México, la carga de enfermedad renal crónica ha aumentado de forma alarmante. Entre 1990 y 2017 se registró un incremento significativo en muertes, años de vida perdidos y años vividos con discapacidad atribuibles a esta enfermedad. Un estudio en Michoacán, estado con características demográficas similares a Puebla, reportó una prevalencia de enfermedad renal crónica del 21.9% en adultos, con una fuerte asociación entre obesidad y riesgo de enfermedad renal crónica. A nivel estatal, Puebla figura entre los estados con mayores tasas estandarizadas de mortalidad por enfermedad renal crónica en mujeres durante 2021. Según la ENSANUD 2018, el 74.4% de las personas adultas mayores de 20 años presentan sobrepeso u obesidad. Por sexo, 73.6% en mujeres y 75.5% en hombres. Estos datos reflejan una realidad alarmante y la necesidad de abordar el vínculo entre la obesidad y la enfermedad renal desde un enfoque integral. Luego de analizar estos datos, nos preguntamos: ¿cuál es el impacto de la educación nutricional en la progresión de la enfermedad renal crónica de pacientes adultos con obesidad atendidos en el estado de Puebla durante el año 2025? Pero antes de dar la respuesta a este interrogante, tenemos que conocer qué es realmente la obesidad. Es una enfermedad crónica compleja y progresiva caracterizada por una acumulación anormal y excesiva de grasa corporal o adiposidad que perjudica la salud. Comprender su impacto nos ayuda a entender cómo influye en órganos vitales, especialmente en los riñones. La relación entre el exceso de peso y el daño renal no es nueva. Ya en la década de 1970 se identificó una asociación entre la obesidad y la proteinuria severa, es decir, la pérdida anormal de proteínas en la orina. Este hallazgo llevó al reconocimiento de una entidad clínica específica, la glomerulopatía relacionada con la obesidad, caracterizada por el agrandamiento de los glomérulos, las unidades de filtración del riñón. La obesidad debe entenderse como un proceso biopsicosocial en el que convergen una dieta hipercalórica, vida sedentaria e inequidad social. Estos factores, en conjunto, disparan el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Desde el punto de vista biológico, la obesidad promueve resistencia a la insulina, hipertensión y un entorno proinflamatorio que daña el riñón. La diabetes tipo 2 acelera este proceso. Entre el 20 y 40% de las personas con diabetes desarrollan enfermedad renal crónica. El tejido adiposo también juega un papel clave. Más allá de almacenar grasa, funciona como un órgano endocrino que, al desregularse, altera el equilibrio entre leptina y adiponectina, generando inflamación crónica de bajo grado. El exceso de leptina puede causar fibrosis renal, mientras que la caída de adiponectina reduce su efecto protector. El daño renal asociado a la obesidad ocurre por mecanismos como la hiperfiltración glomerular, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la lipotoxicidad y la disbiosis intestinal. Todos ellos confluyen en fibrosis, estrés oxidativo e inflamación. Para combatir una enfermedad, primero debemos aprender a medirla. El marco CGA de las guías KDIGO clasifica la enfermedad renal crónica según 3 pilares: la causa, que identifica la etiología; la tasa de filtración glomerular, que mide la función renal; y la albuminuria, que evalúa el daño glomerular. En pantalla, esta tabla resume los parámetros que permiten estadificar la enfermedad. El daño renal comienza de forma silenciosa. La enfermedad renal crónica relacionada con la obesidad progresa durante años sin síntomas evidentes hasta que la función renal está comprometida. El primer signo detectable suele ser la microalbuminuria, es decir, pequeñas cantidades de albúmina en la orina, un marcador temprano de daño glomerular. Otros hallazgos frecuentes incluyen hipertensión arterial y dislipidemias, factores de riesgo tanto cardiovasculares como renales. Por eso, es fundamental realizar un examen general de orina, al menos durante una vez al año. ¿Ya te hiciste el tuyo? A medida que la enfermedad progresa, pueden aparecer síntomas como fatiga, edema en extremidades inferiores, prurito, náuseas, pérdida de apetito y cambios en la frecuencia o color de la orina. Estos signos reflejan la pérdida de capacidad de filtración renal y el acúmulo de toxinas urémicas en el organismo. La última década ha revolucionado el manejo de la enfermedad renal crónica, pasando de tratar síntomas a atacar sus mecanismos base. Hoy, la defensa contra la enfermedad renal crónica relacionada con la obesidad combina farmacología avanzada, intervenciones en el estilo de vida y nutrición de precisión. Antes de hablar de nutrición, revisemos la terapia farmacológica y quirúrgica. IECA y ARA2, que reducen la presión glomerular y proteinuria, frenando el daño renal. Inhibidores de SGLT2, que protegen el riñón y corazón al reducir hiperfiltración e inflamación, y agonistas de GLP-1, que mejoran la glucemia y reducen el riesgo de falla renal avanzada. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la cirugía bariátrica es una opción eficaz para pacientes con obesidad severa. Puede inducir una pérdida de peso sostenida, remitir la diabetes tipo 2, mejorar la presión arterial y frenar la progresión de la enfermedad renal crónica.
Aún así, la herramienta más poderosa y compleja es la alimentación. La dieta y el ejercicio son la piedra angular del manejo. Las intervenciones que combinan restricción calórica y ejercicio regular son más efectivas que cualquiera por separado. Optimizan la pérdida de peso y reducen la inflamación y estrés oxidativo. La terapia médico-nutricional es un tratamiento individualizado diseñado por un médico y aplicado junto a un nutriólogo, cuyo objetivo es optimizar el estado nutricional, controlar comorbilidades y minimizar la progresión de la enfermedad. Durante años, la dieta renal fue vista como una lista de prohibiciones. Hoy, una nueva perspectiva emerge. Lo importante no es solo la cantidad, sino la fuente de los nutrientes. Así pasamos de la restricción a la precisión. La clave es la biodisponibilidad. El fósforo y potasio de fuentes vegetales se absorben menos que los de fuentes animales o procesadas, mientras el fósforo vegetal ligado a fitatos tiene una absorción del 20 al 50%, los aditivos de fosfato en productos industrializados se absorben casi al 100%. Por eso, el verdadero enemigo no son los alimentos naturales, sino su procesamiento industrial. Este conocimiento redefine la dieta renal. Patrones como la dieta DASH o mediterránea, ricos en frutas, verduras y legumbres, se asocian con un menor riesgo de enfermedad renal crónica. Además, ayudan a combatir la acidosis metabólica al aportar una carga alcalina natural. La dieta renal moderna, por tanto, se centra en la calidad y el origen de los alimentos, favoreciendo los integrales y de origen vegetal. A continuación, se presenta una tabla que resume las recomendaciones nutricionales clave, integrando las directrices de Kadoki y Cadigo con esta nueva comprensión de la biodisponibilidad. En cuanto a proteínas, conviene priorizar las de origen vegetal para reducir la carga ácida de la dieta y la ingesta de fósforo biodisponible sin sacrificar calidad. La energía debe individualizarse según el objetivo de peso, edad y actividad física, previendo desgaste proteico y asegurando adherencia a largo plazo. El sodio se controla limitando alimentos procesados y enseñando a leer etiquetas. El potasio se ajusta según niveles séricos, no se restringen frutas ni verduras salvo indicación médica. El fósforo se regula evitando aditivos inorgánicos más que alimentos integrales. Finalmente, el patrón tipo DASH o mediterráneo, alto en frutas, verduras y legumbres, bajo en carnes procesadas y grasas saturadas, favorece un entorno antiinflamatorio y cardiometabólicamente saludable. Con el propósito de comprender las experiencias y el nivel de conocimiento de la población respecto a la enfermedad renal crónica y sus implicaciones, se aplicó una encuesta compuesta por 5 preguntas a 21 participantes, 11 hombres y 10 mujeres, con edades entre 35 y 52 años, mediante la plataforma Google Forms. El objetivo fue obtener una visión general sobre sus hábitos de salud, nivel de información y disposición hacia la educación nutricional. Por favor, ¿cuándo fue su último examen general de orina? Hace 6 meses. Hace 6 meses. ¿Conoce usted la importancia de la terapia médico-nutricional en la enfermedad renal crónica? No. ¿Actualmente usted está recibiendo orientación o seguimiento por parte de un nutriólogo o médico sobre su alimentación? No. No, nada, ok. ¿Usted estaría dispuesta a participar en talleres educativos sobre nutrición y enfermedad renal crónica? Sí. ¿Conoce usted los riesgos o las complicaciones de esta enfermedad? Pues mis conocidos, un amigo murió de eso. ¿Y sabe de algún otro o es el...? Pues sé de muchos, como 3 o 4 que conozco. Ok. ¿Y como algún otro síntoma que le hayan contado que les pasa, algo parecido? Bueno, un amigo nada más le dolía muchísimo la espalda, y todo, durante mucho tiempo estuvo así, cuando fue, ya no le funcionaba sus riñones. Ok, perfecto. Los resultados obtenidos muestran que el 76% de los encuestados se realizó un examen general de orina en los últimos 3 meses, lo que refleja un adecuado nivel de atención preventiva en la mayoría de los participantes. Sin embargo, el 66% manifestó desconocer parcial o totalmente la importancia de los beneficios de la terapia médico-nutricional en el manejo de la enfermedad renal crónica, lo que evidencia una brecha importante en la educación y difusión de este enfoque terapéutico. Por otro lado, menos del 50% de la población encuestada recibe orientación alimentaria de manera constante, lo que podría limitar el impacto de las intervenciones dietéticas en la prevención y control de la enfermedad. A pesar de ello, se observó una actitud positiva ante la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, ya que el 57% expresó interés en participar en talleres de educación nutricional y sobre enfermedad renal crónica. Finalmente, el 52% de los participantes declaró conocer los riesgos y complicaciones de la enfermedad, siendo las más mencionadas el requerimiento de la terapia renal sustitutiva o diálisis, así como la posibilidad de fallecimiento. Estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer las estrategias educativas y de prevención para mejorar la comprensión y el autocuidado de la población en riesgo. Es esencial tener la visión de 2 expertos en el área. Es por ello que invitamos al Dr. Jesús Adán Ortega González, nutriólogo renal, y al Dr. José Francisco Puelo Quilares para que nos ayuden a entender los retos y dificultades que los profesionales de esta área presentan en el tratamiento de estos pacientes. ¿Qué estrategias recomienda para mejorar la adherencia del paciente cuando se recomienda una disminución en el fósforo de la dieta? Hola, buenos días. Bueno, referente a los pacientes con enfermedad renal y se hacen los ajustes de
de fósforo, lo más importante es primero identificar cuál es la causa de esa hiperfosfatemia. Muchas veces no es secundaria a los alimentos que consuman, porque puede haber algún tipo de fármaco que lo esté elevando, o puede, sí, a lo mejor consumir determinados tipos de alimentos que sean necesariamente los que lo eleven. Entonces, primero identificar la causa de la hiperfosfatemia. La segunda estrategia es que cuando se calcula el plan de alimentación y el contenido de fósforo, habría que revisar el tipo de fósforo que se va a dar, si es un fósforo orgánico o inorgánico, si es orgánico, animal o vegetal, y calcular los porcentajes de absorción correspondientes para no castigar tanto los alimentos que se cultivan. Y finalmente, pues realmente todo el tratamiento de la hiperfosfatemia no es exclusivo por el tratamiento nutricional. Si el paciente tiene terapia de reemplazo renal sustitutiva, una diálisis, una hemodiálisis, o si hay uso de quelantes, o si hay actividad física, todas estas son estrategias que suman además de las dietéticas para tratar de controlar los niveles de fósforo del paciente. Ok, muchas gracias. Y la segunda sería, ¿considera que la adherencia al plan de alimentación es más importante en la enfermedad renal crónica que en otras patologías? ¿Por qué? No, considero que en realidad si hablamos de patologías y tengan un tratamiento nutricional, la adherencia es importante, sea aquel que solo tiene diabetes, aquel que tenga obesidad, aquel que tenga hipertensión, ¿no? Porque si hablamos comparado a lo mejor a alguien que tenga un síndrome de intestino corto, pues la adherencia también es importante. Entonces, yo no diría que hay más o menos la importancia de. Lo que sí pudiera quizá comentar es que si el paciente no se adhiere, las complicaciones pueden ser casi a veces inmediatas, ¿no? Sobre todo en un tema cuando tengan terapia de reemplazo renal sustitutiva, comer grandes cantidades de fósforo o potasio inorgánico, pues puede incrementar las cifras notablemente ahora sí en sangre y generarle un infarto agudo al miocardio, por ejemplo, ¿no? Por eso es como la importancia de que idealmente se adhiera, pero no lo destacaría si lo comparo contra a lo mejor alguien que tiene hipertensión arterial, que quizá el paciente se sienta bien, no se adhiere, pero no sabemos cuándo se va a infartar. Entonces, no hay una comparativa de decir, sería mejor en renal que en otra enfermedad. Considero que en todas debería de existir la adherencia y como profesionales de la nutrición tenemos que tratar de ayudarles a, si bien, bueno, garantizar es una palabra muy fuerte porque no podemos garantizarlo, pero sí ayudarles para que se adhieran a ese tratamiento nutricional. Ok, doctor, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, mire, son dos preguntas muy rápidas referentes a la enfermedad renal crónica y pues nada, queríamos su opinión al respecto. La primera de ellas es, ¿cuál considera que es el mayor reto a nivel de terapia farmacológica con el que se puede encontrar un médico en el tratamiento de la enfermedad renal crónica? Mira, yo creo que a nivel farmacológico es más que nada tener una buena dosificación para maximizar el efecto del medicamento y hacer menos daños nefrotóxicos, sobre todo, ¿no? Tener una menor toxicidad con el medicamento, ¿no? Y así de esta manera tener un mejor ajuste con los mismos y sobre todo disminuir también los que terminen afectando lo que es la tasa de filtración glomerular. Yo creo que ese es el mayor reto, hacer un buen ajuste en el medicamento y sobre todo dar los correctos. Hacia los médicos, hacerles más énfasis cuáles son más de tipo nefrotóxicos para que de esta manera, desde antes de la IR, pues prácticamente prevenir, ¿no? Llegar a esto y sobre todo ya cuando la tenemos, no terminar llegando a una fase 3, ¿no? A una diálisis o una hemodiálisis. ¿Cuál considera que es la diferencia de la eficacia del tratamiento farmacológico entre un paciente que tiene educación nutricional y uno que no cuenta con ella? No, es un mundo de diferencia, ¿no? Uno diferencia a un paciente que tiene una educación nutricional, prácticamente el medicamento es un complemento, la verdad. Yo siento que es un complemento, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un paciente que no tiene una buena vida alimentaria, por más reacomodo que tú le hagas, por más buena praxis que tú realices, simplemente no le sirve de nada, ¿no? O sea, una persona que tiene una insuficiencia renal y sigue con refrescos, vamos a hablar con bebidas, pues sí, con jugos, vamos a hablar de estos alimentos muy grasosos, pues simplemente el tratamiento, para empezar, no va a servir de nada, no sirve de nada, y si es que le ayudas, a final de cuentas, es retención, más no solución. Perfecto, pues muchas gracias, ya no le quito más su tiempo, gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Estas respuestas nos han dado un panorama mucho más amplio sobre lo que debemos hacer y buscar en nuestra labor de nutriólogos para garantizar una terapia médico-nutricional realmente efectiva y fácil de seguir para el paciente. Es por ello que consideramos oportuno establecer estrategias que ayuden a médicos y nutriólogos a poder guiar a los pacientes de esta enfermedad a un proceso más llevadero y que sea tanto detectable como reversible en etapas tempranas de la patología. Considero muy oportuno reeducar constantemente al personal médico sobre la importancia de la adecuada terapia nutricional, también establecer protocolos a seguir para médicos y nutriólogos que faciliten la toma de decisiones sobre la hidratación de los pacientes y por último coordinar las intervenciones del equipo multidisciplinario para una terapia mucho más eficiente. Algo que pienso que es muy importante lograr es prestar más atención a la prevención de la enfermedad renal crónica y la obesidad desde los niveles de atención primaria,
Realizar talleres de concientización obligatorios en las escuelas desde primaria para prevenir enfermedades desde la niñez y brindar educación obligatoria a los pacientes con enfermedad renal crónica y sus familiares sobre las dietas de precisión, cuya implementación permite garantizar la mejora del paciente. La obesidad y la enfermedad renal crónica son silenciosas, pero no invencibles. Cada plato, cada elección y cada hábito tienen el poder de transformar el rumbo de nuestra salud. La nutrición no solo alimenta el cuerpo, también protege la vida. Prevenir, educar y acompañar son las herramientas que tenemos para cambiar la historia. Porque el cuidado renal comienza en lo cotidiano, en cada decisión que elegimos con conciencia. Cuidarse es, al final, una forma de esperanza para los pacientes enfermos, así como para aquellos aparentemente sanos. Tomemos acción hoy.